Bueno, pues este verano me he leído el Quijote. Y como me he leído el Quijote, pues voy a hacer un vídeo sobre el Quijote. Y además, como esto es un canal de filosofía, voy a hacer un vídeo de por qué el Quijote de la Mancha es una obra filosófica. Así que dentro intro. Bueno, pues para empezar, yo la verdad es que el Quijote de la Mancha yo veo que es un libro, pero no tengo muy claro si es una novela o si es un texto histórico o si es un cuento, porque la verdad es que Cervantes me tiene engañado. Cervantes me tiene engañado porque el Quijote te da pistas de que es un texto histórico, sin embargo, luego lo lees y te dicen desde fuera que es una novela y luego es la primera novela, entonces no está claro, no está claro. ¿Y esto por qué es? Por lo que ocurre en el Quijote. En el Quijote empieza con la famosa frase esta de en un lugar de la Mancha, cuyo nombre no quiero acordarme. Y claro, esto quiere decir que quien cuenta la historia es el narrador. En este caso, pues no sabemos quién es. Supongamos, podemos pensar que es Cervantes, pero puede ser cualquiera porque no se nos presenta, ¿no? Y hasta un punto, los primeros capítulos, ¿no? Esta historia es lo que cuenta de memoria el narrador, en este caso, ¿no? Sin embargo, hasta justo en la aventura del vizcaíno, este narrador se siente obligado a buscar los libros del libro para recordar y contar el resto de la historia del Quijote. Y entonces se va a una tienda y encuentra un texto histórico de un morisco llamado Cide Hamete Benengeli. Y este tal Cide Hamete Benengeli, pues escribe las historias del Quijote, de Don Quijote y Sancho, ¿vale? Y además es un historiador, es decir, ha puesto en escrito las cosas que pasaron a Don Quijote y a Sancho Panza. Pero esto, en la segunda parte del Quijote, se vuelve más enrevesado. ¿Por qué? Porque Don Quijote y Sancho hablan sobre esta cuestión, ¿no? Hablan sobre la primera parte del Quijote. Y claro, y esto confunde. Y esto confunde porque no sabemos si estamos realmente con un artificio poético o si estamos realmente con un libro histórico. Y además, esto confunde más por la forma de hablar de los personajes. Porque además aquí hay un fragmento que os voy a traer de la segunda parte, de esta parte, ¿no? Donde hablan Don Quijote, Sansón Carrasco y Sancho sobre la primera parte del Quijote, en la que precisamente confunden al lector. Como a mí me confunden. Que dice lo siguiente. Esto lo dice Sansón, ¿vale? Así es, replicó Sansón. Pero uno es escribir como poeta y otro como historiador. El poeta puede contar o cantar las cosas, no como fueron, sino como debían ser, y el historiador las ha de escribir no como debían ser, sino como fueron, sin añadir ni quitar a la verdad cosa alguna. Entonces, claro, yo leo esto y digo, claro, el Quijote se supone que es una obra de ficción, es una patraña de Cervantes, es una novela, es un poema en prosa. Pero, por otro lado, lo que está diciendo aquí Sansón, porque el propio Quijote, la primera parte del Quijote es un libro histórico. Entonces, claro, si la diferencia entre la obra del poeta y la obra histórica es que una trata del deber ser y otra trata del ser, y el Quijote es una obra histórica, entonces el Quijote está hablando de las cosas que fueron, habla del ser, no habla del deber ser. Y claro, en este punto, yo lo que creo es que de alguna manera se nos está diciendo que el proyecto, ¿no? de la novela del Quijote es poner de manifiesto el ser de Don Quijote. Poner de manifiesto el ser de Don Quijote. Contar las cosas como fueron y como son, ¿no? No como deben ser, no como se tienen que aproximar. Pero este es el engaño, esta es la confusión. Y esta confusión es bastante filosófica por eso. Porque el libro va a tratar de las cosas que son. Y además de eso,
además de que va a tratar de las cosas que pasaron, la propia forma por la que se cuentan estas cosas, muchas veces es por la hermenéutica. En el Quijote hay hermenéutica. Y esto también es profundamente filosófico. ¿Por qué es filosófico que en el Quijote haya hermenéutica? Simplemente porque los personajes reflexionan sobre los textos que tratan sobre ellos. Y esta reflexión, esta vista, este comentario de los textos supone una interpretación de la realidad. Y una interpretación de la realidad propia. Una interpretación de lo que somos nosotros mismos. Y esto ocurre con el Quijote un montón de veces. Y este aspecto, ¿no?, de Don Quijote de muchas veces, que tiene que saber quién es. Bueno, y esto se pone de manifiesto muchas veces. No solo cuando comenta, ¿no?, el falso, ¿no?, el falso, falsa segunda parte, ¿no?, ya por el final del segundo libro, o cuando comenta su primera parte, sino que el propio hecho, ¿no?, de que en su muerte ya se desligue de lo que fue. Sin embargo, aunque se intente desligar de lo que fue de ese loco, él se queda manifiesto de que fue un loco. De que fue un loco y es una verdad como un templo. Entonces, en ese sentido, el Quijote es profundamente filosófico. ¿Por qué? Porque hay hermenéutica. Porque hay reflexión y análisis de la realidad que está delante, ¿no? Y además de una realidad que tiene que ver con nosotros. Hay reflexión sobre lo que somos. Y bueno, y la pregunta, y desde luego que la pregunta sobre quiénes narices somos es las preguntas más filosóficas, ¿no? El noesis, noetos, que desde luego está de manifiesto en el Quijote, ¿no? Y claro, y también podríamos hablar de otras herramientas, ¿no? No solo este aspecto histórico, ¿no?, en el que Cervantes pues, nos hace pensar de que obviamente no va a tratar del deber ser, sino del ser de las cosas, ¿no?, sino la propia descripción de las cosas, ¿no? Intentar describir las cosas como fueron y crear varias capas, ¿no? Esta cuestión de las capas, bueno, no lo dice así Ortega y Gasset, pero sí que Ortega y Gasset habla de la superficialidad y la profundidad. Como la superficialidad es condición de posibilidad necesaria de las cosas profundas. Y cómo con Don Quijote se crea este aspecto de superficialidad y de profundidad, ¿no? Como en una novela que describe los hechos, ¿no?, de manera que son tan simples, ¿no?, existe una profundidad implícita, ¿no? No como se pone de manifiesto la voluntad de Don Quijote. Don Quijote, que en un principio le vemos como eso, como podemos pensar, ¿no?, que Don Quijote pues, podría tener las historias, que su voluntad se satisface, ¿no?, consigue hacer las cosas que él quiere y tal, o que es una persona que le ocurren cosas maravillosas, ¿no? Pero no es así. Don Quijote tiene una voluntad. Y claro, esta voluntad lleva a situaciones totalmente absurdas. Pero son situaciones totalmente absurdas que pueden perfectamente ser. Porque la voluntad de Don Quijote es algo totalmente real. Quiero decir, que los molinos de viento sean gigantes es algo irreal, ¿no? Si, obviamente, pues vemos unos molinos y decimos, coño, nosotros, los españoles que vamos caminando por la Mancha y que vemos los molinos, pues decimos, pues claro, los molinos son algo, pues, algo que pues sirven, pues eso, para moler trigo y están ahí y tal. Pero claro, un loco, pues se puede pensar perfectamente que esos molinos, pues son gigantes. Y esta puesta de manifiesto juega con esta superficialidad y esta profundidad precisamente porque en algo tan superficial como la situación absurda de que Don Quijote se pueda estar engañado, queda de manifiesto que este engaño es totalmente real. Y esto, claro, es un aspecto que me parece súper fuerte. Pues precisamente Cervantes pone de manifiesto eso, el ser de la voluntad. Y esto ya os digo que es lo que habla Ortega y Gasset y por eso saco a colación las meditaciones del Quijote. En 2 capítulos, por ahí, pues, quien quiera ampliar. Y claro, y el último aspecto filosófico
que me gustaría comentar del Quijote, más allá de este aspecto histórico, esta cuestión, ¿no?, de la voluntad, ¿no?, y de la unicidad del Quijote, es el contacto con la realidad, ¿no? En filosofía, da igual, muchas veces da igual las vías por las que llegas a la filosofía, porque la filosofía quiere tratar de las cosas más fundamentales, quiere tratar de las cosas más universales, quiere tratar de la realidad, quiere tratar de aquello que tenemos delante, y aquello que se nos manifiesta en todas sus formas, y queremos tratar de los límites de esa realidad. Y en ese sentido, todo aquello que aparece es susceptible de ser analizado por un filósofo. Y es que en la filosofía nos interesa precisamente este aspecto de que existe una verdad en las cosas, ¿no? Y con esto lo que quiero decir es que el personaje de Don Quijote es tan maravilloso porque pone precisamente de manifiesto esta cuestión de el acceso a la realidad que tenemos todos. Porque Don Quijote está viviendo una realidad y puede llegar a estas ideas fundamentales como otros. Y esto es curioso, ¿no? Como Don Quijote, de alguna manera, en su vivir, puede tener ciertas actitudes que una persona cuerda, ¿no?, de su época pues no tendría, pero que él, en su locura, perfectamente pues las hace, y que sin embargo suponen unas razones tan discretas, ¿no? Y por eso quiero citar otro fragmento, también de la segunda parte, para explicar precisamente esta idea, ¿no? Y este ya va a ser el último fragmento que voy a citar, ¿no? Don Quijote, bueno, se encuentra con un señor, ¿no?, que llamará, un tal Diego, ¿no?, que llamará el Caballero del Verde Gabán. Y este Caballero del Verde Gabán lo lleva a su casa con su hijo, que es poeta, y con su mujer, ¿no? Y entonces cuando le dice a su hijo a quien ha traído, pues dice lo siguiente: «No sé lo que te diga, hijo», respondió don Diego. «Solo te sabré decir que le he visto hacer cosas del mayor loco del mundo y decir razones tan discretas que borran y deshacen sus hechos. Háblate tú y toma el pulso a lo que sabe, y pues eres discreto, juzga de su discreción o tontería lo que más puesto en razón estuviere, aunque para decir verdad, antes le tengo por loco que por cuerdo». Este don Diego, este caballero del Verde Gabán, lo que nos pone de manifiesto es que Don Quijote, independientemente de que esté loco como una turra, está en contacto con una realidad fundamental, una realidad universal, una realidad que nos afecta a todos. Precisamente en esta locura de los libros de caballerías, muchas veces es capaz de llegar a esta realidad mucho mejor que cualquier cuerdo. Precisamente esto es lo que pone de manifiesto el señor del Verde Gabán cuando habla de Don Quijote y cuando lo presenta. Que es un loco, pero que es un loco que a veces dice razones increíbles. Y es que este aspecto de Don Quijote, de que al final pues está enfrente de una realidad y que al final él tiene que tratar con ella y que articula sus discursos a partir de esta realidad que se encuentra, es un aspecto totalmente filosófico de Don Quijote. Y por eso sus discursos muchas veces tienen mucha validez para otras. Tienen validez para nosotros mismos. Porque Don Quijote, independientemente de la mentira en la que está, en su locura, es capaz de encontrar cosas que a nosotros también nos afectan y además las trata de una manera distinta. De hecho, lo que ocurre, ¿no?, justo antes de que les lleve a su casa, es la historia de los leones. Don Quijote, si no hubiera estado tan loco, ni de coña, se habría puesto enfrente con un león y se hubiera tenido la intención de enfrentarse con él. Pero precisamente esta locura, esta voluntad de Don Quijote de ser caballero, le hace precisamente ponerse enfrente del león. Y entonces un acto
que para un cuerdo pues sería casi impensable, ¿no? ¿Cómo me voy a poner enfrente de un león? Para un Quijote pues es perfectamente posible, porque él es eso. Es totalmente atrevido, ¿no? Y ya está. Yo creo que ya he comentado lo que quería comentar. Desde luego que se podría uno pasar horas hablando del Quijote de la Mancha, pero bueno, esta es mi aportación a YouTube, que bueno, hay tropecientos vídeos, ¿no? De dando resúmenes, de hablándote de su interés histórico, de su comedia, o haciéndote tal. Pero bueno, aquí tenéis dos aspectos que a mí me han interesado mucho. Así que nada, si te ha interesado el vídeo, pues, o quieres que siga subiendo vídeos, pues suscríbete, coméntame si te parece muy mal mi interpretación o lo que sea. Y nada,